Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Trauma Reviews. Te traigo en esta ocasión de Hasbro Marvel Legends a este buff de figura. Este vato es uno de los, pues, puede decirse secuaces de Lady Deathstrike, los Reavers, que de hecho los vimos a ellos en la película de Logan, que son todos los soldados mercenarios que tienen aditamentos cibernéticos añadidos a sus cuerpos. Él es posiblemente la versión más extrema, ¿verdad? Como te puedes dar cuenta. Entonces él es Bone Breaker y él fue pues un buff de la línea de Hasbro Marvel Legends, en donde venía por ahí un Wolverine y venía por ahí Parasite y no me acuerdo qué otros personajes que pues entre comillas son difíciles de conseguir. El Sabretooth también, no el reciente, sino como que el clásico, como que primera aparición del personaje en los cómics. Y la verdad están muy chidos. Y este personaje posiblemente no se queda atrás. Como te puedes dar cuenta, está muy detallado, o está muy padre, está bien locochón el vato. Y vamos a verlo a continuación. Lo dejé ahí arriba en el display giratorio para que lo veas en todo su esplendor, dando vueltas, mareándose, a ver si no vomita por ahí aceite de motor o algo. Muy bien, vamos a ver el review más de cerca. Muy bien, ya que bajamos este vato y que sí vomitó un poquito, lo lamento, vomitó un poquito de aceite de motor, pero bueno, ya pasó. Muy bien, este es una figura que la verdad está muy chida, como te decía hace un momento, está bien locochona porque pues ve la cara al vato, o sea, el vato como que le succiona andar haciendo ahí maldades y la verdad pues como no, digo, tiene un tanque por patas, entonces está bien chido. Desde el vamos observamos que es pues media figura, el vato es medio hombrecito, porque pues nomás le falta la mitad de la cintura para abajo de patillas. Entonces, pero bueno, dice el vato, él no se inmuta, él dice yo tengo un tanque por patas y pues a ver qué va a hacer al respecto. Entonces es una figura que está muy detallada, como te puedes dar cuenta, y aquí está lo que hace falta, ahorita me percaté, está ahorita tiene por ahí unos detallitos a la figura. Sus tanquecitos supongo que son gasolina, porque pues bueno, no sino de combustible, porque obviamente este vato va a gastar un chorro. Es el equivalente a tener un Hummer por patas, yo creo. Entonces, vemos que es una figura que tiene mucho detalle, es una figura que está muy padre, muy bien hecha. Lo único que pudo haber hecho Hasbro, para hacer esta figura todavía más excelente es que esta oruga girara. Sería lo único, porque la verdad yo pensaba que esto daba vueltas, que giraba, no gira. De cuenta que lo adquirí y dije, no gira. Pero bueno, dije, pues es algo mínimo, pero que la verdad hubiera sido un plus excepcional para esta figura, porque pues podrías traerlo, el vato ahí corriendo por todo tu display, pero lamentablemente no. Entonces, ese es un punto ahí perdido para los diseñadores. No les costaba nada, o sea, una rueda aquí, una rueda aquí, una rueda aquí, estos dos son 4 ruedas, 8 en total, ya, o sea, y esto giraría bien padre. Pero bueno, repito, esa es mi opinión, mi detalle, igual y tú vas a decir, me vale gorro Logan, o sea, a mí no me importa. Pero bueno, en fin, muy bien, entonces vemos que pues él es una figura que puedes retirar con mucho cuidado del tanque. Entonces aquí está la figura, es básicamente la mitad de una figura de Marvel Legends. La articulación clásica, obviamente, pues ya vemos, él tiene su ball joint en la cabeza, puede ver decentemente hacia arriba y hacia abajo, lo cual en él es algo muy necesario porque pues no tiene pelvis para para que lo puedas posar viendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo único que él tiene es la articulación del abdomen para permitirle hacer eso. Pero la verdad está muy bien hecho esta figura para lo que es, me refiero, para donde está montado, vaya. Entonces, tiene articulación esta, la cabeza está bien padre, los lentes se le quitan, obviamente, está bien chido, lo puedes poner así hacia arriba. La carilla, el head sculpt está bien chido, está bien locochón. Como que Woody está en un estado permanente de euforia, o sea, como que le mama andar yendo ahí desmadre. Y lo bueno es que
los lentes se pegan aquí, tienen pegs chiquitos y se van a adherir a los lados de la cabeza, lo cual hace que los lentes en esta figura no se caigan. Y eso está excelente. Porque dije, ya me vi buscando los lentecitos por ahí por todos lados. No, en él no se van a caer. Entonces eso es excelente. Igual, la articulación de los brazos, pues ya sabemos qué esperar. Es el ball joint, tiene corte aquí en el bíceps, tiene doble articulación en el codo y pues la articulación ya conocida de la muñeca. Y su articulación del abdomen y se acabó, es todo. Y viene con un arma bien locochona, bien futurística, para darle problemas a todos los X-Men y a cualquier persona que se le vaya a poner en su camino. Voy a dejar este batín aquí así, descansando tantito, así como que se está acordando a una maldad que hizo ahí en el fondo, para ver más de cerca el tanque. El tanque está bien fregón, trae mucho detalle de golpe, de tallones, de que la placa de la armadura ya está bien fregadona. Ahí está, ahí contra luce mejor. Ya está dañada, ya ha visto sus mejores días. Yo le añadí un poquito por ahí de pintura de wash plateado y negro para darle un poquito más de realce a estas detalles del sculpt, porque la verdad vale la pena que sean resaltados y que sean vistos con detalle. Aquí trae este golpezote bien gacho, se alcanza a percibir, está ahí mejor, bien gacho aquí enfrente, que está roto el tanque. Aquí también trae varios tallones y varios golpes. No veo ningún tallón de Wolverine así de las garras por ningún lado, pero hubiera estado bien chido si lo hubieran puesto por ahí. Trae aquí inclusive estas plaquitas para que puedas trepar aquí a sus compas ahí atrás. Muy incómodo, pero bueno, al final de cuentas puede traer amigos. Y acá atrás trae esta puertita, esta compuerta para que guardes ahí cosillas del vato. Abajo me gustó que este detalle lo dejaron. Trae una explosión de mina o de una granada que tronó abajo y obviamente no hizo daño, no impactó. Y se ve súper fregón y súper chido. Ahí está, se alcanza a ver mejor el detalle. Entonces, tiene mucho sculpting este tanque, está perfectamente, está bellamente detallado. Y me gustó mucho esta figura porque la verdad sí se lucieron y demostraron el amor a este personaje de los cómics de los villanos, los Reavers. Atrás, ya te pudiste dar cuenta, cuando inicié el video no tenía esos tanquecitos. Estos tanquecitos pues son de combustible, me parece, y también tienen impactos de bala. Lo bueno es que no penetraron, sino ¡pum! Hubiera volado este vato, el cual también le añadí ahí lo que es la pintura negra para que se vea el sculpting más detallado. Y el motor yo lo pinté porque venía en un tono todo gris, medio tristón. Entonces me dio la tarea yo de darle una pintadita muy personalizada para darle ahí un poquito de realce al motor, que sea más cromado, más limpiecillo. Y pues bien, este es el Reaver Bonebreaker. Bueno, y por último trae aquí su cañoncito, que pues puede apuntar hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Está en un ball joint, lo cual está bien chido. Estoy intentando hacerle un custom a el tanque. Rápido para que veas qué es lo que tengo pensado hacer, pero igual esto no quedaría para este video porque apenas lo estoy intentando hacer. Mi idea es ponerle esta pieza que viene, para los que conocen, los ubican las piezas o los stands de Mafex, es una parte de la pieza de la pincita, entonces, y es otro bracito. Entonces dije, bueno, pues le voy a hacer una perforación aquí a esta arma que pertenece, me parece, a Deathlock, para ponérselo aquí enfrente, porque lo vi en un cómic, en un panel de cómic, que el vato traía aquí una ametralladora y dije, no manches, hay un fregón. Pero dije, no le quiero dar en la torre al sculpting de esto, no me voy a meter aquí en hacer un hoyo, no lo voy a hacer. Entonces dije, ok, de otra forma, aquí abajo en la providencia, en lo que es la pelvis del vato, dije, no, tampoco le quiero dar en la torre, está muy padre, está muy bien diseñado. Entonces dije, bueno, igual, puedo ponerle esta pieza aquí, adaptar esto aquí, abocardar esto para que esto entre aquí y esto que se coloque aquí y fijárselo aquí de manera artificial a el Bonebreaker para que él pueda accesar esta ametralladora desde aquí y se vería bien chido, nada más que chulada
de accesorio le estoy haciendo a mi Bone Breaker. Entonces se vería muy chido, se vería fregón. Obviamente pues esto lo pintaría de metal para que vaya acorde a la figura. Y se vería bien fregón porque pues ahora trae una minigun montada al frente que puedes poner y quitar. Entonces ahí te lo dejo el costo por si tienes estas piezas o algo similar, pues, y tienes también esta hermosa figura. Tú también lo puedes hacer y puedes darle ese look más belicoso a este vato que de por sí ya está bien loco. Entonces, pues bueno, ese sería el fin de este mini review de este bath. Está la verdad bien chingón. Si tienen la oportunidad, intenta conseguirlo. La verdad, yo sé que está difícil porque ya tiene rato que salió, pero la verdad vale la pena porque está muy padre y siendo honestos y justos, pues es un buff único. O sea, no hay otro personaje como este vato. Los demás que hemos visto, los buffs, sí, el sculpting es distinto aquí y allá, pero al final de cuentas pues es un humanoide, o tiene rasgos humanos, me explico. O sea, tiene 2 patas, 2 brazos y una cabeza y un torso y una pelvis, ya se acabó. Pero este vato, o sea, es mitad humano, mitad tanque. O sea, está bien cañón. ¿Me explico? Entonces, por eso creo que esta figura salió volando de los estantes cuando salió por primera vez a la venta. Entonces, te exhorto, te pido, te comento. Si puedes, ve, búscala, está bien chida, no te vas a arrepentir. Igual, por ahí, si hay un customizer que pueda hacer que esto gire, estaría bien chido. Yo la verdad lo desarmé con mucho cuidado para ver si se podía hacer y la verdad yo no me animé porque, para empezar, esta oruga está muy rígida, no da de sí. Lo pensé, intenté, dije sí, le corto esto de aquí y le pongo pegs a cada uno y cómo no, van a girar todas. Pero esto de aquí está muy rígido y dije, ni el tiempo ni el esfuerzo, le voy a dar una torre de esto, luego me va a quedar de un lado móvil, otro lado quieto. Dije, no, bye. Entonces yo ahí me retiré, dije, bye, mejor me aboco a hacerle acá una modificación acá enfrente para ponerle su minigun para que tenga otra arma más fregona que salga del tanque. Pero igual, por ahí estoy seguro que ha de haber alguien que ya ideó la forma de hacer que esto sea movible o de plano de cambiar toda esta pieza por otra. Pero bueno, en mi caso, pues yo hasta ahí me voy a quedar en customizing a este batín loco. Espero que te haya gustado el review, espero que te haya sido de tu agrado y la verdad agradezco bastante tus likes, tus comentarios y sobre todo tu suscripción al canal. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Estamos a punto de llegar a creo que son los 400 suscriptores. Ya casi llegamos a llegar a los 500. Ya casi llegamos a los 500 y después dentro de poquito a los 1000. Entonces, ahí vamos. Slow and steady wins the race. Les agradezco de antemano a todos y a cada uno de ustedes que toman el tiempo para ver mis videos. De antemano y de corazón se los agradezco. Y pues bueno, ya porque luego voy a empezar a llorar. Muchas gracias, amigos, que tengan un buen día. Y recuerden, yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.